Imagina abrir el libro de cuentos más hermoso de tu infancia y descubrir que alguien reemplazó sus ilustraciones mágicas por fotos realistas de un catálogo frío y genérico. Eso es exactamente lo que está en juego con el remake de Final Fantasy IX. Estamos a punto de presenciar el regreso triunfal del mejor RPG de la historia o el funeral definitivo de su identidad visual. Desde que la famosa filtración de Nvidia puso este proyecto en el mapa, el silencio de Square Enix ha sido ensordecedor. Pero hoy no vamos a repetir rumores vacíos, vamos a conectar los puntos que nadie se atreve a tocar. Desde por qué el fotorrealismo de Final Fantasy VII sería un error fatal para Alexandria, hasta cómo motores gráficos inesperados y estilos artísticos como el de Kena o Zelda son la verdadera clave detrás de este retraso. ¿Es posible que Square Enix esté atrapada en su propia ambición técnica? Hola, bienvenidos a Ride Speed, tu canal del gaming retro y remakes. Pónganse cómodos porque lo que vamos a analizar hoy define el futuro de nuestra saga favorita. Comencemos. The circus for the games to begin. Gladiators draw their swords, form their ranks for Armageddon. El secreto tras la filtración de Nvidia. Para entender el valor de este vídeo hay que mirar la base de datos de Nvidia de 2021. Casi todos los títulos listados ya salieron al mercado, pero Final Fantasy IX Remake sigue en las sombras. ¿Por qué? La respuesta no es la falta de interés, sino un cambio de dirección interna. Fuentes cercanas al desarrollo sugieren que el proyecto pasó de ser un remaster simple a un remake completo, tras ver el éxito masivo de la primera parte del 7. Esto significa que lo que estamos esperando no es una lavada de cara, sino una reconstrucción total desde cero, y eso cambia todas nuestras expectativas. El dilema del estilo, fotorrealismo o identidad artística. Aquí es donde Square Enix se enfrenta a su decisión más crítica: seguir la tendencia del fotorrealismo extremo o abrazar la esencia de cuento de hadas. Si miramos la industria actual, el realismo ya no es la única forma de demostrar potencia técnica. Juegos como el remake de The Legend of Zelda Link's Awakening en Switch nos demostraron que puedes tomar un clásico de nicho y darle una estética de juguete o diorama que se siente moderna, pero que respeta al 100% la memoria emocional del jugador. Incluso si buscamos algo de mayor presupuesto, tenemos el ejemplo de Kena Bridge of the Spirit. Este título utiliza lo que muchos llamamos un estilo Pixar de alto nivel: texturas orgánicas, iluminación global cinematográfica y expresiones faciales exageradas, pero con una dirección de arte que se aleja de lo humano para entrar en lo fantástico. Si Square Enix opta por este camino para Final Fantasy IX, no estarían dándonos un juego infantil, estarían dándonos un mundo que respira. Imagina por un segundo a Vivi en un entorno fotorrealista. Sus ojos amarillos brillantes y su rostro negro sombreado podrían verse aterradores o simplemente fuera de lugar, cayendo en el temido Valle Inquietante. Pero bajo un estilo de realismo estilizado, esos mismos ojos pueden transmitir toda la melancolía y ternura que lo convirtieron en un ícono. La verdadera pregunta es: ¿tiene Square Enix la valentía de gastar millones de dólares en un estilo animado cuando el mercado parece premiar los poros en la piel y el sudor hiperrealista? Optar por una estética similar a la de las películas de animación modernas no solo sería un acto de fidelidad al diseño original de Yoshitaka Amano,
sino una declaración de que la identidad visual de un juego vale mucho más que su conteo de polígonos. El motor de Kingdom Hearts en Alexandria. Aquí está el dato que pocos están analizando y que fundamenta nuestro mayor miedo, el estilo visual. La gran teoría técnica es que Square Enix no está usando el motor de Final Fantasy VII Rebirth para este juego, sino la tecnología de Kingdom Hearts 4. ¿Por qué esto es brillante? Porque el motor de Kingdom Hearts está diseñado para manejar personajes estilizados y mundos de fantasía sin que se vean extraños al ser modernos. Usar este motor permitiría que Sidon Tribal mantenga su esencia de dibujo animado, pero con una iluminación y texturas de nueva generación. Es la única forma de evitar el Valle Inquietante, que arruinaría la magia de Alexandria. El Memoria Project, el estándar que Square Enix debe superar. Muchos de ustedes han mencionado en los comentarios el Memoria Project. Este grupo de fans profesionales demostró que es posible recrear el juego con un nivel de detalle que parece oficial. Esto le puso una trampa a Square Enix. Si su versión oficial se ve menos mágica que la de los fans, el fracaso sería histórico. Por eso han tardado tanto. Están obligados a superar un estándar de calidad que la misma comunidad ya estableció de forma gratuita. No pueden permitirse un estilo genérico cuando los fans ya les mostraron el camino correcto. El sacrificio de los turnos, la batalla por el ADN. Finalmente, hablemos de lo que realmente nos preocupa, el sistema de combate. Final Fantasy IX es el testamento final del sistema de turnos clásico de los 90, pero la Square Enix de hoy le huye a los turnos. El gran riesgo y lo que fundamenta la división de la audiencia es que conviertan esta joya en un juego de acción frenética. Sin embargo, hay una luz al final del túnel. El éxito de los juegos como Persona 5 o Dragon Quest 11 demuestra que los turnos estilizados venden millones. Además, no debemos olvidar que Expedition 33 también logró encantar a la comunidad con el mismo sistema. Incluso Square Enix se los reconoció. Entonces, si Square es inteligente, no nos dará un clon de Final Fantasy VI en cuanto a sus mecánicas, sino una evolución visual de la estrategia que tanto amamos. En conclusión, al final del día, un remake de Final Fantasy IX no es solo una actualización de gráficos, es la preservación de una forma de contar historias que ya no existe. Final Fantasy IX es un refugio de humanidad e imperfección. Si Square Enix olvida eso por perseguir el realismo genérico, nos darán un juego potente, pero sin corazón. De cualquier forma, actualmente debemos tomar en cuenta que la concentración del estudio se encuentra en terminar la tercera entrega del 7, razón por la cual debemos tener paciencia. Tampoco queremos un desarrollo a las prisas, ¿verdad? Bueno, ahora quiero saber tu opinión sincera. Si pudieras elegir hoy mismo, ¿preferirías que usen un motor más estilizado para mantener la magia cartoon o quieres el fotorrealismo puro a toda costa? Tu comentario es el que realmente le da vida a esta comunidad aquí en Brightspeed. Si este análisis te ayudó a entender el rompecabezas técnico detrás de Gitan y Vivi, recuerda que aquí seguimos cada pista de nuestros clásicos favoritos. De hecho, si quieres profundizar en por qué nos duele tanto que toquen nuestros recuerdos, tienes que ver este análisis que hicimos sobre cómo el poder de la nostalgia impulsa o sabotea los remakes. Te lo dejaré justo aquí arriba en la descripción y en pantallas finales. Te espero allí. Gente, les habla Brightspeed. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita
y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arthurus Mengs. Hasta luego.